Era el 5 de abril de 2026. Ashley Robinson estaba sentada bajo el sol de Zanzíbar, pétalos de rosa rojos y blancos esparcidos alrededor de sus pies, formando su nombre en el suelo. Miró a la cámara con esa sonrisa que las personas que la conocían describían como imposible de ignorar. Escribió una leyenda. 4 palabras que se convertirían en las últimas que publicaría para el mundo. Capítulo 31. Estoy exactamente donde necesito estar. 4 días después, estaba muerta. Muerta en una villa de lujo en una isla paradisíaca, lejos de casa, lejos de su mamá, lejos de todo lo que había construido con sus propias manos. Y la única versión oficial de lo que pasó vino de una sola fuente: el hombre con quien se había comprometido 5 días antes. Lo que dice esa versión no tiene sentido para nadie que la conocía. Y mientras este texto está siendo producido, las cámaras de seguridad del hotel donde murió todavía no han sido divulgadas. La familia todavía no tiene respuestas. Y el hombre en el centro de todo esto todavía no ha dicho una sola palabra públicamente sobre su muerte. En este video vamos a desglosar toda la investigación y las actualizaciones de este misterio. Esto es lo que sabemos, y es más que suficiente para que no puedas dejar de pensar en ello. Antes de continuar, hazme un favor, deja tu nombre y desde dónde estás viendo en los comentarios. Siempre quiero saber quién está del otro lado siguiendo estas historias con nosotros. Ashley Robinson nació en Nueva Jersey. Creció con esa energía que la gente de allá carga, directa, ambiciosa, con un sentido claro de lo que quería y poca paciencia para quien intentara decirle que no era posible. Jugó fútbol universitario en Texas A&M, lo cual ya dice mucho sobre cómo era: disciplinada, competitiva, acostumbrada a trabajar más que los demás para llegar a donde quería. El punto de quiebre de su vida vino de una apuesta. Literalmente, su mejor amiga había conseguido trabajo en Miami y necesitaba compañía para el viaje de 18 horas en carretera. Ashley aceptó ir, sin ningún compromiso. Tenía boleto de regreso para el lunes siguiente. El miércoles ya había conseguido trabajo. Regresó a Nueva Jersey solo para empacar sus maletas. Miami se volvió su hogar, y Miami le quedaba perfecto. Empezó a modelar. Trabajó duro para llegar a donde llegó, apareciendo en videoclips junto a nombres como Rick Ross, Migos y Meek Mill. No fue suerte. Fue una mujer que entendía el valor de la imagen, el posicionamiento y la presencia. Con el tiempo, esa sensibilidad se convirtió en carrera. Se volvió influencer digital de tiempo completo, construyendo una plataforma en Instagram con más de 100.000 seguidores alrededor de una filosofía que llamaba la Soft Life. El concepto era simple pero poderoso. Las mujeres negras merecen facilidad, merecen lujo, descanso y paz. No necesitan sufrir para demostrar que valen, no necesitan aceptar migajas de amor. Ashley no solo estaba publicando fotos bonitas de viajes y ropa elegante, le estaba diciendo a un público específico, mujeres que habían sido enseñadas a minimizar sus propias necesidades, que podían querer más y merecerlo. Las personas que la seguían no seguían una estética, seguían una mentalidad, y cuando empezó a aparecer con Joe McCann, mucha gente le echaba porras a la pareja sin saber lo que había en las sombras. Joe McCann tenía 48 años cuando esta historia comienza. Fundador y CEO de una empresa llamada Asymmetric Financial, un fondo de cobertura enfocado en criptomonedas. El nombre de la empresa, asimétrico, hace referencia a situaciones donde un lado de la ecuación tiene mucho más información, poder y control que el otro. Como fondo, fue impresionante por un tiempo. En 2024, llegó a ser clasificado como el fondo de mejor desempeño global en todas las clases de activos, no solo en cripto. Era un hombre con historial en Wall Street, experiencia en Microsoft como director senior y cobertura en Forbes, TechCrunch y el Wall Street Journal. Era, al menos en la superficie, exactamente el tipo de hombre que el mundo diría que le corresponde a una mujer que está construyendo una vida exitosa. Pero en 2025, apenas un año antes del viaje a Zanzíbar, el fondo de liquidez de Asymmetric Financial fue cerrado tras perder aproximadamente el 78% de su valor. Joe había admitido públicamente, en una entrevista con Fox News,
que había perdido entre 75 y 80 millones de dólares. Un hombre que se posicionaba como poder financiero, sangrando por dentro en silencio mientras seguía proyectando la imagen de alguien que tenía todo bajo control. Esto no es una acusación, es contexto, y el contexto importa. Ashley apareció en los feeds de Joe. Joe apareció en los de ella. Comenzaron a relacionarse. Ella lo puso en su propio Instagram con orgullo. Fotos juntos, leyendas cariñosas, la presencia pública de quien quiere decirle al mundo, este es el mío. Él nunca la publicó, ni una sola vez. Mientras su perfil documentaba la relación, el de él seguía como si ella no existiera. Semanas antes del viaje, usuarios empezaron a dejar comentarios en la cuenta de Ashley que, viendo en retrospectiva, son difíciles de procesar. Un comentario, dejado 20 semanas antes de que ella muriera, decía simplemente, «Te va a matar». Otro, «Te va a lastimar. Sal de ahí». Ashley nunca respondió a ninguno de ellos públicamente. Quizás no los vio, quizás los descartó como el tipo de comentario agresivo que las personas públicas reciben todo el tiempo. Nadie lo sabrá jamás. Lo que sí se sabe es que en abril de 2026, Joe planeó un viaje para celebrar su 31º cumpleaños. Destino: Zanzíbar, Tanzania. Uno de los paisajes más impresionantes del continente africano. Una villa de lujo en el resort Zuri Zanzibar en Nungwi Beach, donde la noche costaba casi $1000. Safari, océano, atardecer y cielo abierto. El 3 de abril, mientras estaban en un safari en medio de la sabana africana, Joe se hincó. Propuesta de matrimonio. Ashley dijo que sí, publicó el video. Estaba radiante. 2 días después, en su cumpleaños número 31, estaba en redes con pétalos de rosa alrededor de sus pies y esa leyenda. Joe respondió a su publicación de cumpleaños con una palabra, yo. Ella respondió, para siempre. Era lo último que publicó públicamente. Lo que pasó en los días entre su cumpleaños y la noche del 8 de abril no está completamente documentado. Lo que sí se sabe es que había tensión. Fuentes locales que hablaron con periodistas describieron pleitos entre la pareja que no eran eventos aislados. Había una dinámica de conflicto que se había vuelto frecuente a lo largo de la estancia. Discusiones sobre infidelidades, sobre Joe saliendo de la villa de noche para estar con otras mujeres locales, sobre un desequilibrio que Ashley había comenzado a nombrar en voz alta. La noche del 8 de abril, la situación escaló de una forma que el personal del hotel ya no pudo ignorar. La pareja entró en una discusión. La gravedad de lo que estaba pasando fue tan seria que la seguridad del hotel no solo sugirió que se quedaran en cuartos separados, sino que físicamente trasladó a Joe McCann a otra villa, a unos 8 o 10 minutos caminando del cuarto donde Ashley se quedaría. Además, el incidente fue reportado a la delegación local. Léelo de nuevo con atención. El hotel llamó a la policía y separó a la pareja por preocupación por la seguridad de Ashley. Un empleado del hotel que después habló con la prensa local en una especie de denuncia discreta, dijo que esa noche encontró a Ashley caminando por el pasillo, angustiada, buscando un cargador de celular. Él le dio el cargador. Ashley le agradeció y le pidió que regresara en 15 minutos. El empleado fue a atender otros cuartos. Cuando regresó, la puerta estaba cerrada y las luces apagadas. Tenía una llave de reserva. Abrió la puerta y encontró a Ashley. Fue llevada inconsciente a un hospital local. Ashley había cargado su celular y llamado a su mamá. Yolanda Endrés confirmó a la prensa que su hija llamó esa noche, que estaba angustiada, que había peleado con Joe y que los habían separado. Era la última vez que Yolanda escucharía su voz. Lo que pasó en las horas siguientes es donde la historia empieza a desmoronarse de una manera que la familia de Ashley no puede aceptar y que nadie ha podido explicar de forma satisfactoria. Ashley fue llevada al hospital. Joe McCann no llamó a su familia, no mandó mensaje, no avisó a nadie. La familia de Ashley se enteró de lo ocurrido a través de la embajada americana, que los contactó porque sus nombres aparecían como contactos de emergencia en el pasaporte de ella. Cuando Joe finalmente llamó a Yolanda, fue el 9 de abril,
aproximadamente 11 horas después de que encontraran a Ashley en la villa. 11 horas. Y lo que le dijo a la mamá fue que su hija estaba en el hospital, pero que estaba estable, que se había lastimado, que estaba siendo atendida, estable. Pocas horas después, el propio hotel llamó a la familia, no Joe, para informarles que Ashley había muerto. Su papá, Harry Robinson, describió el estado en que quedaron. Incertidumbre, misterio, coraje, tristeza. Es como si me hubieran arrancado una parte, y nada de esto tiene sentido. La versión oficial que circuló en las primeras horas vino de las autoridades tanzanas. Ashley había muerto por suicidio. La causa de la muerte sería ahorcamiento, usando un pedazo de tela arrancado de su propio vestido dentro de un closet en la villa. La familia rechazó esa versión de inmediato y de manera inequívoca. Yolanda Endrés dijo: «Ella nunca hizo nada que me llevara a creer que podría hacerse algo así». Amigos cercanos repitieron lo mismo. Su relacionista pública y amiga íntima, Savannah Britt, fue a las redes sociales con una frase que estalló en internet: «Necesitamos justicia para mi amiga Ashley Jenai, quien fue encontrada muerta en un hotel en Tanzania». Su prometido Joe McCann dice que se ahorcó. Quien conoce a Ash sabe que ella nunca haría eso. Necesitamos respuestas ya. La publicación se volvió viral, y con ella, el caso de Ashley salió del silencio institucional para quedar en el centro de la atención internacional. Mientras la familia buscaba respuestas, el comportamiento de Joe McCann en las horas y días posteriores a la muerte de Ashley fue siendo documentado y diseccionado públicamente. Estaba activo en redes sociales, publicando sobre mercados financieros, inteligencia artificial y perspectivas de negocios. Ninguna mención a Ashley, ningún homenaje, ninguna petición de oraciones. Borró las fotos de ella de Instagram, de Facebook, igual. Ella simplemente desapareció de sus feeds como si nunca hubiera existido ahí, como si el para siempre que había respondido a su publicación de cumpleaños fuera una frase escrita sin ningún peso. Múltiples medios de comunicación intentaron contactar a McCann, a su familia y a su empresa. Nadie respondió. La familia de Ashley, mientras tanto, estaba en el corazón de una lucha que no debería haber sido suya. Necesitaban entender qué había pasado, traer el cuerpo de su hija de regreso al país y pagar los gastos de una investigación en suelo extranjero con sus propios recursos. Harry Robinson abrió una campaña de recaudación con una meta de $50,000 para cubrir gastos de viaje, repatriación del cuerpo y los imprevistos de buscar la verdad al otro lado del mundo. Una familia pidiendo donaciones para traer a su hija a casa, mientras el hombre que decía amarla no hizo nada. Harry y Yolanda viajaron a Washington, D.C., en persona para intentar obtener información de la embajada. Los recibieron, pero lo que consiguieron fue poco. La embajada americana tiene un papel limitado cuando una muerte ocurre en suelo extranjero. Puede dar seguimiento, puede hacer presión diplomática, puede garantizar que se realice una autopsia, pero no puede conducir la investigación, no puede forzar la divulgación de resultados, no puede exigirle a las autoridades locales que cambien su curso. El papá de Ashley aprendió eso de la manera más dolorosa. Nadie quiere hablar con nosotros. Solo queremos saber qué pasó. Las autoridades de Tanzania inicialmente declararon el caso cerrado como suicidio y afirmaron que Joe McCann no era sospechoso de ningún delito. Pero algo interesante pasó cuando la BBC fue a verificar la versión que la policía le había dado al medio. El hotel se negó a confirmar las declaraciones de la policía. No las contradijo públicamente, pero tampoco las respaldó. Simplemente dijo que no podía confirmar los detalles proporcionados por las autoridades. Cuando un hotel se niega a confirmar lo que la policía dice sobre una muerte ocurrida en sus instalaciones, eso no es neutralidad. Eso es distancia deliberada de una versión que no parece sostenerse. La BBC publicó eso. La presión internacional aumentó y las autoridades tanzanas retrocedieron discretamente de su postura de caso cerrado y admitieron que la investigación continuaba. El pasaporte de Joe McCann fue confiscado mientras seguía siendo interrogado. Reportes no confirmados indicaban que hasta 10 personas habían sido detenidas en relación con el caso, incluyendo a un amigo local de McCann.
pero nada de eso fue confirmado oficialmente. Y aquí llegamos al punto más importante y más perturbador de esta historia. Hasta el momento en que este texto fue producido, las imágenes de las cámaras de seguridad del Suri Zanzíbar Hotel no han sido divulgadas ni a la familia, ni a la prensa, ni a las autoridades americanas. El papá de Ashley fue claro sobre lo que eso representaría. Si hay imágenes de seguridad, van a contar la historia. Solo queremos saber si hay algo que diga que lo que él está diciendo es verdad. Es una petición simple, razonable, que cualquier investigación seria debería poder atender, y todavía no ha sido atendida. Los resultados de la autopsia, realizados con la participación de un perito enviado por la embajada americana, no han sido divulgados públicamente. La familia había sido informada de que el dictamen había sido concluido, pero hasta la producción de este contenido, los resultados no habían llegado a sus manos. Hay un patrón en esta historia que es difícil de ignorar, y la propia familia de Ashley lo identificó antes que nadie. Una mujer americana negra muere en el extranjero, en circunstancias que no tienen sentido. La investigación inicial es demasiado rápida y demasiado conclusiva. La narrativa oficial es aceptada antes de cualquier verificación independiente. El hombre a su lado está en silencio. Y la familia tiene que hacer ruido en redes sociales, viajar a Washington, crear un financiamiento colectivo y dar entrevistas para que el mundo al menos sepa el nombre de su hija. Savannah Britt nombró algo importante cuando dijo que, si ella no hubiera publicado, si Ashley no hubiera tenido 100,000 seguidores, si no hubiera una comunidad en línea dispuesta a hacer ruido, este caso podría haber sido archivado sin que nadie al norte del Ecuador supiera que había ocurrido. Las comparaciones con el caso de Shankeya Robinson, la joven americana encontrada muerta en un resort en México en 2022 en circunstancias igualmente opacas, fueron inevitables y válidas. Hay un nombre para lo que permite que esto ocurra: distancia jurisdiccional. Cuando algo le pasa a una mujer americana en suelo extranjero, la combinación de fronteras geográficas, diferencias legales entre países y limitaciones diplomáticas, crea un espacio donde las narrativas se establecen antes de que puedan hacerse las preguntas correctas. Ese espacio ha sido históricamente mucho más peligroso para las mujeres negras americanas que para cualquier otro grupo. La familia de Ashley lo sabe, y por eso Yolanda Endres dijo en voz alta, antes de que cualquier otra cosa pasara: ella no va a ser descartada, ella no va a ser olvidada. Esto es lo que es un hecho, sin especulación. Ashley Robinson tenía 31 años cuando murió. Estaba en la plenitud de su vida, recién comprometida, celebrando su cumpleaños en un viaje que se suponía era un regalo. Las personas más cercanas a ella, su mamá, su papá, su mejor amiga, dicen que no mostró absolutamente ninguna señal de querer hacerse daño. Hubo una pelea la noche del 8 de abril, lo suficientemente grave para que el hotel separara a la pareja y avisara a la policía por preocupación por su seguridad. Eso está confirmado por las autoridades locales. Joe McCann esperó 11 horas para avisarle a la mamá de Ashley que su hija estaba hospitalizada. Cuando llamó, dijo que estaba estable. Ella murió horas después. Tras la muerte de Ashley, McCann borró sus fotos de las redes sociales, siguió publicando sobre negocios y no hizo ninguna declaración pública sobre su muerte. Las cámaras de seguridad del hotel no han sido divulgadas. El dictamen de la autopsia no ha sido entregado a la familia. No se han presentado cargos formales contra nadie hasta este momento. Y hay una familia al otro lado del océano que viajó a Washington, que abrió una campaña de financiamiento colectivo, que dio entrevistas con los ojos llenos de lágrimas, que le pidió al gobierno de 2 países que simplemente dijera la verdad, y que todavía está esperando. El capítulo 31 de Ashley debería haber sido el comienzo de algo: el compromiso, el cumpleaños, los pétalos en el suelo, la leyenda sobre estar exactamente donde necesitaba estar. Se suponía que era un comienzo. No lo fue. Y mientras las preguntas se quedan sin respuesta, mientras las cámaras de seguridad siguen guardadas y el hombre que le pidió matrimonio sigue en silencio, hay una mamá en algún lugar que todavía está tratando de entender por qué su hija no regresó a casa. Si este caso tiene nuevos desarrollos,
Regresaremos con las actualizaciones. Mientras tanto, lo mínimo que podemos hacer es seguir diciendo su nombre. Ashley Jennae Robinson, 31 años, no olvidada. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana hay un caso nuevo aquí, contado con el cuidado que cada historia merece.